Tony Soprano no sobrevivió tanto tiempo por suerte. Su poder no estaba en las balas, sino en la forma en que convertía el miedo en dependencia. Suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque vamos a desarmar el secreto detrás de la supervivencia imposible de Tony. El hecho de que Tony Soprano viviera tanto tiempo parece casi antinatural para un hombre que rutinariamente manipulaba, intimidaba y explotaba a todos a su alrededor. La idea de que nadie planeara con éxito su caída no es solo una coincidencia, es un reflejo de algo mucho más profundo sobre cómo operan el poder, la percepción y la dependencia en los Soprano. Puedes hacer una lista de nombres, por supuesto: Ralph Cifaretto, Richie, Tony Blundetto, Junior Soprano. Todos tuvieron momentos en los que las cosas pudieron haberse torcido, pero lo fascinante no es que Tony sobreviviera a esos momentos, es que seguía sobreviviendo. La serie constantemente insinúa la posibilidad de su muerte, pero nunca viene realmente desde dentro de su propia crew. Ese es el rompecabezas. ¿Cómo un hombre tan consistentemente autodestructivo, paranoico y cruel mantiene suficiente control como para que nadie lo elimine? Todo empieza con el miedo. Tony dominó el juego psicológico de la violencia sin necesidad de usarla siempre. Todos los que entraban en su órbita sabían, en algún nivel, de lo que era capaz. No tenía que guaquearte para probarlo, solo tenía que dejarte creer que podía hacerlo. La muerte de Pussy Bonpensiero dejó una cicatriz permanente en la crew. Puss no era solo otro tipo, era uno de los amigos más antiguos de Tony. Cuando Tony lo mandó a eliminar por haber colaborado con el FBI, no se trataba simplemente de enviar un mensaje a las autoridades, era enviar un mensaje a todos los demás. Les decía que nadie, ni siquiera los más cercanos a él, estaban a salvo si cruzaban la línea. Ese único momento reconfiguró la psicología de toda la organización. Por eso, a partir de ahí, la gente no solo respetaba a Tony, lo temían en un nivel que casi parecía superstición. Se volvió intocable. No porque fuera invencible, sino porque nadie quería ser el que lo intentara. Incluso los hombres que más cerca estuvieron de desafiarlo, Richie, Ralph Cifaretto, Fitch Lamana, cometieron el mismo error. Subestimaron lo profundamente que la idea de la dominancia de Tony se había arraigado en la conciencia colectiva de la crew. Richie intentó imponer su estatus de la vieja escuela, pero Tony ya había reescrito las reglas de lo que significaba el poder en ese mundo. Ralph era más astuto, pero su arrogancia lo cegó ante lo aislado que estaba. Una vez que Tony se volvió contra él, no quedó nadie para protegerlo. Fitch intentó reclamar su viejo territorio, pero Tony lo neutralizó antes de que las cosas pudieran escalar. Estas no fueron solo victorias, fueron recordatorios para todos los demás. Ni lo piensen. La ironía es que el único hombre que realmente intentó guaquear a Tony no fue un rival, fue su propio tío. El intento fallido de Junior no nació de la ambición o el resentimiento, sino de la confusión, la demencia y la manipulación. Ni siquiera entendía del todo lo que estaba haciendo en ese momento. Y aún así, la supervivencia de Tony se volvió simbólica. Reforzó la mitología a su alrededor, que de alguna manera, sin importar quién disparara, Tony siempre salía con vida. En ese sentido, su reputación se convirtió en su propia armadura. Pero cuanto más miras, más claro se vuelve que el miedo por sí solo no lo explica. Hay otra capa, enraizada en la dependencia. Cada hombre en esa crew necesitaba a Tony más de lo que lo odiaba. No era solo su jefe, era su salvavidas. Controlaba el acceso al dinero, los trabajos, la protección y la legitimidad. Incluso cuando los irrespetaba o los dejaba cortos, el sistema giraba alrededor de sus decisiones. Y una vez que un hombre tiene las llaves de tu sustento, conspirar contra él se convierte en algo más que traición. Se convierte en suicidio. Polly, por ejemplo, tenía todas las razones para resentir a Tony en las últimas temporadas. Tony lo menospreciaba constantemente, lo dejaba corto de dinero y se burlaba de su lealtad. Pero Polly no podía imaginar la vida fuera de la estructura que Tony había creado. Estaba institucionalizado en el sentido más puro. Necesitaba la jerarquía para sentirse alguien. Tony era la estructura que mantenía su identidad intacta. Moverse contra Tony significaba desmantelar el único sistema que le daba sentido. Silvio, por otro lado, representaba al hombre de compañía puro. Podría haber tenido la inteligencia para tomar el control, pero no el impulso.
Entendía mejor que nadie lo que les pasaba a los que llegaban demasiado lejos. Vio lo que les pasó a Richie, a Ralphie, a John Isaac, hombres que no pudieron equilibrar el ego con la disciplina. La lealtad de Silvio no era ciega, era pragmática. Mientras Tony estuviera vivo, Silvio podía prosperar en su sombra. Y ojo, apenas estamos en la mitad. Lo más inquietante está por venir. Cómo Tony convirtió a cada aliado en rehén de sus propias debilidades, y cómo su paranoia se transformó en la armadura que lo mantuvo vivo. Dale like y suscríbete ahora, porque lo que viene va a cambiar la forma en que entiendes el poder en Los Soprano. Christopher era distinto. Hubo momentos en los que podías ver destellos de resentimiento, incluso odio hacia Tony, la humillación constante, la manipulación, la forma en que Tony siempre le recordaba su debilidad. Había una acumulación emocional que podría haber llevado a la violencia, pero nunca lo hizo porque la guerra interna de Christopher no era por poder, era por aprobación. Quería que Tony lo amara, no que lo temiera. Su deseo de validación lo mantenía encadenado y Tony sabía exactamente cómo mantener esa correa apretada. Lo que hace aún más interesante la supervivencia de Tony es cómo manipulaba el caos. La mayoría de los jefes mafiosos imponían orden. Tony convertía el desorden en arma, creaba la tensión, la paranoia y la inestabilidad justas para que nadie se sintiera lo suficientemente seguro como para actuar contra él. Sus hombres estaban constantemente enfrentados entre sí, distraídos por sus propios problemas, negocios y miedos. Tony no necesitaba microgestionar, solo necesitaba asegurarse de que la atención de todos se mantuviera en su propia supervivencia. Mira a Carlo Gervasi al final. Se volteó cuando todo estaba claro, pero hasta ese punto se mantuvo callado. ¿Por qué? Porque incluso en el tramo final, el control de Tony iba más allá del miedo a la muerte. Era la creencia de que traicionarlo era peor que morir. Tony había construido un mito tan denso que incluso hombres enfrentando prisión preferían apostar por sus buenas gracias antes que cruzarlo. Otra razón crucial por la que nadie intentó wakear a Tony fue cómo personalizaba su poder. No era solo el jefe, hacía que cada miembro se sintiera visto, incluso cuando los manipulaba. Conocía sus debilidades, sus familias, sus secretos. Les daba la ilusión de intimidad. Tipos como Patsy Parisi, que tenían todas las razones para odiarlo después de que su hermano fuera eliminado, quedaban desarmados no por las amenazas de Tony, sino por su encanto personal. También está la verdad de que nadie podía construir una coalición lo suficientemente fuerte como para moverse contra él. El imperio de Tony era pequeño, pero estrechamente tejido. Deliberadamente mantenía a todos divididos, nunca permitiendo que demasiada lealtad se acumulara en una sola dirección. La idea de un golpe organizado no era solo peligrosa, era imposible. Nadie confiaba lo suficiente en otro como para hacerlo. Incluso si alguien lo intentaba, tendría que preguntarse quién estaba escuchando, quién estaba informando a Tony. La paranoia que Tony mismo vivía infectaba a todos debajo de él, y aún así hay una razón más sutil que explica por qué nadie dio ese paso final: la capacidad de Tony de ser relatable. A diferencia de alguien como Richie, que volvió de prisión con energía cruda y violenta, Tony había evolucionado hacia algo más moderno. Un jefe que podía jugar en ambos mundos. Podía wakear a alguien en el bosque un día y hablar de Prozac al siguiente, clip. Eso lo hacía humano para su crew. Veían sus propios defectos en él. Y esa conexión, aunque tóxica, lo hacía extrañamente simpático. No eliminas a un hombre en el que todavía medio crees que puede cambiar. También es importante reconocer cómo la serie retrata la violencia. No como algo aleatorio, sino ritual. Cada vez que alguien es eliminado, significa algo. Es un acto simbólico destinado a restaurar el equilibrio. Tony, sin embargo, siempre lograba mantener ese equilibrio lo suficientemente intacto como para que matarlo no resolviera nada. Los hombres a su alrededor podían odiarlo, pero sabían que eliminar a Tony solo traería caos. Y en la mafia, el caos es peor que la tiranía. Incluso Carmela, que emocionalmente lo abandonó más de una vez, nunca se volvió realmente contra él, porque incluso ella entendía, consciente o no, que la supervivencia de Tony estaba ligada a la estabilidad de todos. Si Tony caía, toda la estructura caía con él. No era solo que la gente no quisiera... Al final, Tony no era intocable porque fuera invencible. Era intocable porque todos lo necesitaban.
Su caída significaba el colapso de todo el sistema, y por eso nadie se atrevió a mover la primera ficha. Ahora dime, ¿Tony sobrevivió por miedo o porque era demasiado necesario para morir? Déjalo en los comentarios, comparte este video y suscríbete para más disecciones profundas de Los Soprano.